A partir de este momento inicia Micrófono Abierto. Periodismo independiente, participativo y constructivo. Porque es su derecho estar bien informado. Micrófono Abierto. Bajo la dirección de Álvaro Navas Patrón y Carlos Pérez Domínguez. Bienvenidos. Micrófono Abierto. Periodismo independiente, micrófono participativo y constructivo. Periodismo independiente, porque es su derecho estar y constructivo informado. Ilesa del Norte S.A. Ilesa del Norte S.A. Concesionario del Servicio de Alumbrado Público y Red Semafórica de Sincelejo. Informa a la comunidad que, acatando las decisiones y recomendaciones municipales, habilitó los siguientes canales electrónicicos para la recepción de reportes, quejas y reclamos. Página web www.alumbradosincelejo.com o www.alumbradopublicosincelejo.com o al correo alumbradopublico@cincelejo.gov.co. También al número celular 310-423-4295. Ilesa del Norte S.A. Unidos trabajamos por nuestra comunidad, iluminando caminos de paz. Estás escuchando Micrófono Abierto. Logibel SAS es una empresa de emprendedores sucreños capaz de obtener aceites naturales por medio de una nueva tecnología que da como resultado una pureza de hasta el 90% en el aceite extraído. Este proceso se hace con materia prima sucreña, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Comunícate con nosotros al teléfono 301-501-7296 o al correo gerencia logibel@gmail.com. Dirección Carrera Cuarta, número 37100, Barrio Nuevo Bolívar, Sincelejo, Sucre. Estás escuchando Micrófono Abierto. Buenos días a todos los oyentes de Radio Sincelejo 1460M. Gracias por amanecer con nosotros en este lunes 24 de junio del año 2024, lunes 24 de junio del año 2024. Un abrazo especial para cada uno de ustedes, la gente que nos sigue, que nos sintoniza a través del dial de los 1460M de Radio Sincelejo, a lo largo y ancho del territorio sucreño, parte de Córdoba y Bolívar, hasta donde llega la señal de la decana de la radio en Sucre, Radio Sincelejo, en esta mañana lluviosa de lunes, arrancando esta semana, la última del sexto mes del año, y de esa manera pues darle fin a el primer semestre y darle inicio entonces a lo que va a ser el segundo semestre de este 2024 en, lo que tiene que ver con, con muchas temáticas. 24 grados de temperatura marca el mercurio a esta hora de la mañana. Esa va a ser la temperatura mínima, la máxima de 31. Y bueno, se esperan lluvias a lo largo de la jornada de hoy, como precisamente está aconteciendo en estos momentos. Saludamos a la gente que también nos escucha a través de Facebook, donde aparecemos como Micrófono Abierto, también a través de Radio Sincelejo y Telecorozal, nuestro canal aliado en el municipio de Corozal, en este lunes, donde también hay mucha expectativa por lo que va a ser el inicio de la participación de Colombia en la Copa América, que se juega en estos momentos en los Estados Unidos. Mucha expectativa. Viene haciendo las cosas muy bien la selección nacional y bueno, habrá que ver si esas expectativas se materializan en territorio de los Estados Unidos. Ojalá que sí. Y bueno, nos vamos con información que tiene que ver con el territorio sucreño. Comenzamos hablando sobre la situación difícil que están viviendo los trabajadores del programa Sucre Escucha, programa que finalizó en el mes de marzo, pero a estos trabajadores les adeudan todavía algunos meses, precisamente después de haber cumplido con su contrato, no les han pagado y bueno, se quejan precisamente y exigen que se les cancele lo que les adeudan.
Un grupo de ex trabajadores del componente de salud del programa Sucre Escucha, impulsado en la administración de Héctor Olimpo Espinosa, continúan denunciando los incumplimientos en los pagos que debían hacerle por cumplir sus labores, pero los cuales hasta el sol de hoy no se han hecho efectivos. Uno de los denunciantes manifestó que ellos laboraron contratados por la cooperativa Sindicato Regional de Trabajadores del Área de la Salud, Sintrarrec. Son exactamente 217 los afectados, entre los que se encuentran psicólogos, enfermeros, líderes sociales y otros profesionales, de los cuales al menos 50 han interpuesto tutelas aduciendo violación a los derechos fundamentales de estabilidad laboral, mínimo vital, seguridad social, petición, salud, vida digna y dignidad humana. Algunos de los procesos los lleva el Juzgado Quinto Civil Municipal de Sincelejo. Sucre Escucha fue la estrategia, bandera del gobierno del entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa. Ahí está entonces esa situación que viven el personal que elaboró en este programa, que también hace curso en la Asamblea para ver si se convierte en política pública, es decir, para ver si continúa estando activo en nuestro territorio. Bueno, sigue la situación en La Mojana, la difícil situación de inundación y ahora algunos líderes de esta zona han amenazado con viajar a la ciudad de Bogotá y también encadenarse en la sede de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como protesta a lo que ellos llaman la incompetencia del director Carlos Carrillo. Mojaneros amenazan con tomarse sede de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y encadenarse. Los mojaneros dicen que se están cansando de la incompetencia del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, Carlos Carrillo, quien según ellos ha sido indolente con la situación que está pasando el pueblo mojanero a causa del nuevo colapso del río Cauca por el sector de Caregato. Ya casi 2 meses de ese colapso y según los mojaneros, ni ayudas humanitarias, ni pagos al contratista por los trabajos avanzados, ni intervención de los puntos críticos. Al contrario, dicen que lo que ha hecho es evadir la situación excusándose en la corrupción que hay en ese contrato. Por esta razón, los mojaneros lo invitan a que ese tema se lo deje a los entes de control y se dedique a atender a la mojana. Abro comillas, nos tomaremos las oficinas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y encadenarlas. No dejaremos entrar a nadie hasta tanto el director Carlos Carrillo nos atienda y el Ministerio de Agricultura, cierro comilla, expresó Enrique Martínez, uno de los líderes mojaneros. Y ahora vamos a escuchar la noticia que la dimos también la semana pasada, pero la vamos a complementar porque va a ser también nuestra temática del día y tiene que ver con el índice de competitividad e innovación, ese índice que realiza la Universidad del Rosario con otras entidades y que busca evaluar algunos ítems de los departamentos y de esa manera tener como una guía de cómo avanzan precisamente los programas y los diferentes sectores precisamente en los territorios. Pues salió el del 2023-2024 y el departamento de Sucre bajó una casilla. Entonces veamos. El departamento de Sucre baja una posición en competitividad. El departamento de Sucre se ubicó en la posición 24 de 33 en el índice departamental de competitividad 2023-2024 revelado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad. El territorio tuvo variación en la posición teniendo en cuenta que en el informe del año pasado se ubicó en la posición 23, la misma que 2022, descendiendo una casilla en esta oportunidad. El año pasado marcó 4.34 de puntaje, mientras que en esta oportunidad 4.32, no alcanzándole para mejorar en posiciones. Los puntajes más bajos los obtuvo el departamento de Sucre en las áreas de innovación con 1.21, mientras que en sofisticación y diversificación 3.96, según el informe asimismo en entorno para los negocios 3.93 y el mercado laboral 4.11. Uno de los más bajos también es la adopción TIC con 3.18 e infraestructura 4.24. En salud el año pasado el departamento se ubicó en la posición 13 de desempeño, mientras que en esta oportunidad bajó a la 14, convirtiéndose en uno de los retos por mejorar. 6 de la mañana, 25 minutos, 6 de la mañana, 25 minutos. Ahí está entonces esa
información del índice de competitividad que ahora estaremos escudriñando un poco más a fondo, y también mañana esperamos continuar hablando sobre estos temas en micrófono abierto. Don Francisco Gómez Osorio, que nos envía sus saludos a esta hora de la mañana. Ojalá nos cuente, don Francisco, cómo sigue avanzando esa búsqueda de soluciones para la Mojana, si también ya el derecho de petición le fue respondido por parte de la Armada, a pesar de que ya pues el director Garrido ha dicho que la Armada no cuenta con el equipamiento ni la infraestructura para asumir los trabajos en Carregato, y que esa labor la podría asumir era el Ejército Nacional. Después de eso no se ha sabido mucho en relación a quién va a asumir entonces la solución del cierre de Carregato, y también un poco lo que hablaban también en la nota, que tiene que ver con, bueno, hay un contratista que tiene un contrato activo y que, bueno, al parecer se queja porque no le están entrando recursos para de esa manera seguir avanzando con la obra. Astrid Isabel Castro también reporta sintonía a esta hora de la mañana. Gustavo Nieto Natera también está conectado con nosotros. El ingeniero Remberto, que esta semana vuelve a nuestro espacio los jueves, así que le damos los buenos días. El ingeniero Remberto, Jaime Salazar también está conectado con nosotros, Carlos Enrique, a quien esperamos en algunos minutos también se conecte con nosotros. Le doy la bienvenida a esta hora de la mañana a Sonia Gómez. Sonia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a micrófono abierto, gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Carlos, buenos días a ti, a toda la audiencia de micrófono abierto, Dios los bendiga hoy, gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros, y bueno, de la información, algo que nos quiera compartir. Sí, en cuanto al índice de competitividad que vamos a profundizar, que se plantea que el departamento de Sucre disminuye una posición, es importante que todos tengamos claro que todos los departamentos están haciendo la tarea. Entonces, básicamente es un reto de uno con uno mismo el incremento, y que compiten son los territorios o las regiones. Entonces tú ves más regiones más avanzadas que otras y con mejores indicadores de empleo, de productividad, de atracción empresarial, y ese es el reto pues que tiene el departamento. En cuanto a lo de la Mojana, encadenarse y todo, yo digo, bueno, a este señor Carrillo sí le ha tocado duro tanto, porque la historia de la Mojana no es una historia de estos 3 meses, es una historia que viene acumulado de un problema que no se ha resuelto por una unidad que han pasado no sé cuántos directores y con todos unos indicios de corrupción de la inversión que se ha realizado hasta la fecha. Entonces, hay un problema del corto plazo, de la inmediatez, y me imagino también todos los problemas jurídicos que estarán alrededor de tomar una decisión. Entonces, siento que no la tiene fácil. Esos eran mis 2 comentarios. Correcto, Sonia. 6 de la mañana, 29 minutos. Ya le voy a dar paso a Carlos Enrique Paternina, pero quisiera de una vez preguntarle, Sonia, ¿a usted qué le dice que el departamento, luego de que finaliza el gobierno, en este caso del Sucre diferente, lo que tiene que ver con el resultado del índice de competitividad, sea que bajemos una posición? Pues, Carlos, que no hubo estrategia, ¿sí ves? Porque es que los indicadores te dan como resultado de una estrategia sostenida y cada indicador tiene una manera en que se mide. O sea, cada indicador tiene una fórmula y esa fórmula es claro cuáles son los aspectos o temas que contribuyen a que la fórmula funcione. Entonces, lo que te muestra es que en la fórmula como tal los indicadores no se movieron como se esperaba. ¿Qué significa eso? Que las políticas de inversión en lo que tiene que ver con lo público y en lo que tiene que ver con estimular lo privado, pues no fueron efectivas. Eso es lo que muestra.
Carlos Enrique Paternina, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, Sonia y a todos los que nos siguen en micrófono abierto. Bueno, estamos comenzando a hablar sobre el índice de competitividad, que la Sucre baja del 23 al 24 en el año 2022, también se había mantenido en el puesto 23 y ahora entonces cae una posición. ¿Tu reflexión al respecto? Bueno, me sumo a lo que dice Sonia. Refleja la falta de estrategia, Carlos. No hay una claridad de pronto en hacia dónde apuntarle en el tema del departamento, pues para ir mejorando en estos indicadores. Sobre todo, llama mucho la atención la brecha que hay entre Sucre y por supuesto lo que sucede con la capital del departamento del país, con Bogotá. Recuerda que se miden los 32 departamentos más la capital Bogotá, ¿no? Mientras que Bogotá está en 8.14 de 10 puntos, Sucre está en 4.32 de 10. Entonces sí nos deja una brecha bastante grande. Estamos casi hablando de 4 puntos de diferencia entre el departamento y la capital del país, Bogotá. Bastante complejo porque recordemos que la competitividad pues no solamente es el hecho de qué tanto compite el territorio, sino también qué tanto tenemos de calidad de vida, qué tanto nos impacta la competitividad en la pobreza multidimensional y, por supuesto, cuánto nos impacta en el tema de desarrollo económico. Seis de la mañana, 32 minutos. Vamos a saludar a la gente que a esta hora también se encuentra conectado con nosotros. Por acá, Oscar Gavino Ruiz, excelente transmisión, bendecido inicio de semana a todos. Arnulfo Rafael García Rivera, buenos días, cordial saludo. Álvaro Urango, el profesor Álvaro, que nos dice buenos días, Carlos, y demás panelistas que participan en micrófono abierto. Corozal del Alma es una joya musical de Ramiro Garrido Montes, lo interpreta la banda Ritmo de Sucre de las Llanadas de Corozal. No tengo bien claro quién la vocaliza, tengo duda. No sé si es Quique Araujo, si no estoy en lo cierto, me gusta que me confirmen quién lo hace. Bueno, hay un tema que propone también, algo cultural, el profe Urango en esta mañana de lunes. Don Genaro Rosa, buenos días. Saludos a Carlos, igual al doctor Álvaro Navas, al doctor Remberto Merlano y a todos los que escuchan y panelistas de este programa. En Chinú, mañana nublada con lluvia y algunos truenos, es lo que nos dice don Genaro Rosa, un panorama que se repite en la sabana sucreña. Sonia, cuando uno ve este tipo de resultados, también se pregunta un poco, bueno, ¿qué es lo que se viene haciendo? Porque normalmente cuando uno habla con los funcionarios, el mismo entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa, con el lema de Sucre diferente, hablaba de unos logros, de unas metas alcanzadas, pero finalmente uno dice, bueno, pero ¿dónde están esas metas y cómo esas metas finalmente terminan impactando en índices como esto? ¿O será que no lo refleja o será que no miden precisamente lo que se está haciendo en el departamento? Por el contrario, finalmente, como usted señala, eso no se están atacando finalmente los problemas estructurales que tiene el departamento de Sucre. Bueno, ya tú mismo te contestaste. Tú te puedes gastar todo el dinero que quieras y puedes decir todos los kilómetros que construiste y puedes decir cuánto te gastaste en dotación, cuánto te gastaste pagando esto, que si esa inversión tuya no se refleja en una transformación de los indicadores territoriales y de calidad de vida, como dice Carlos, pues no ejecutaste, lo que hiciste fue gastarte un dinero, no ejecutar una estrategia. Esa es la diferencia conceptual. Entonces, por eso, cuando tú montas los cómo vamos, en los cómo vamos tú le haces seguimiento a los indicadores, no a cuánto dinero te gastaste en un sector, porque se han acostumbrado los mandatarios a rendir cuenta y la ciudadanía a aceptar que les rindan cuentas de cuánta inversión pusieron en tal parque, cuánta inversión pusieron en tal infraestructura, cuánta inversión pusieron en tal vía y finalmente en qué cambió la calidad de vida
de las personas. Muchas veces el indicador ni siquiera se mueve, Carlos. Y ahí es donde tú dices, son inversiones sin estrategia, y la inversión sin estrategia te da resultado que los indicadores no se mueven. A veces tú puedes montar una estrategia sin inversión, o sea, sin colocarle recursos, pero sí tener una estrategia y se te movió el indicador. Entonces, mira que desde ahí tú te das cuenta también la capacidad que tiene un gobierno de implementar estrategias de desarrollo. Por eso se habla de estrategias de desarrollo. Y tú buscas cuáles son los compromisos reales de los indicadores que se quieren transformar. Y cuando tú le haces seguimiento a un gobierno, tú quieres que te hables de indicadores, no de cuánta plata ejecutó en cada punto, si los indicadores de calidad de vida no se mueven. Entonces, en el caso del índice de competitividad, que tiene 4 bloques de factores, hay que ver realmente el departamento en dónde es que tiene las debilidades, que si es en educación de calidad, si es en las estrategias para que se dé el desarrollo empresarial y la innovación, o sea, en dónde están las debilidades del departamento que lo llevan a calcular a ubicarse en ese punto. De hecho, en el gobierno anterior, el plan de desarrollo departamental decía o tenía un compromiso de mover 5 puntos a Sucre. No se logró, pero lo importante es que el departamento también se comprometa y se comprometa con estrategias. Y los gobernantes en las ciudades y en los departamentos tienen que comprometerse con estrategias de desarrollo y con indicadores que muestren el cambio en la calidad de vida, Carlos. Carlos, en ese punto específico, por ejemplo, aquí se habló mucho de la inversión en el tema de vías y que eso tenía o debía tener un impacto en lo que tiene que ver con el mercado laboral, porque finalmente esas vías iban a permitir que los campesinos tuvieran mejor acceso a otros mercados, la conectividad vial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los indicadores que también baja en este índice es precisamente el mercado laboral en el departamento de Sucre. Sí, Carlos, ahí es importante comprender que este estudio, como bien nos estaba explicando Sonia, impacta, bueno, está agrupado en 4 grandes, le llaman 4 grandes factores de competitividad. Pilares. Y a partir de esos 4 factores, se establecen 13 pilares que empiezan digamos que a estructurarnos todo esto que termina reflejado en unas puntuaciones. De esos 13 pilares, uno de ellos es el tema de infraestructura, que está en el primer factor de competitividad. En ese primer factor de competitividad que son las condiciones habilitantes, también está el tema de instituciones. Y si nosotros empezamos a disgregar todo eso, pues vamos a encontrar por qué efectivamente pues el departamento baja un punto, que no parece mucho, mas sin embargo es bastante en el entendido de al final de cuentas de lo que refleja las estrategias del departamento para competir, ¿no? Para competir con el resto de territorio. Efectivamente, pues se pudo haber hecho una inversión importante en el tema de infraestructura, y eso de pronto lleva a que el departamento se mantenga ahí en el escenario, en ese pilar, en uno de los tantos pilares que se están analizando, pero en el resto de componentes muy seguramente bajó. Entonces toca revisar todos los indicadores, esos 102 componentes del estudio, para comprender en dónde estamos fallando. Ahora, esto es el reflejo de algunas falencias que se pueden estar presentando en la gobernación de Sucre, en el manejo como tal, pues de todas las estrategias que se deben de establecer en el territorio. Tendríamos que hacer todo ese análisis. Yo compartí hace algunas semanas, cuando salió el índice, compartí de pronto el tema de en dónde estábamos fallando al respecto de esos 4 grandes bloques en los que debíamos de atender. Por supuesto está el tema de educación, que hay que mejorar todo el tema de infraestructura. Ya lo sabemos que
en muchos de los corregimientos, en muchos de los municipios, en los corregimientos, en las veredas, hay una mala infraestructura y por supuesto también hay un mal servicio de parte del departamento, pues, o de parte de esa estructura educativa que se refleja, pero también al respecto del mercado laboral, para atender ahí lo que tú estabas diciendo. Si nosotros no tenemos un mercado laboral competitivo y si no tenemos un sistema enfocado realmente hacia lo que el departamento está llamado a hacer, pues vamos a seguir en esos indicadores negativos. Ahora, no solamente esto, sino el tema de innovación, el tema de inversiones en diversificación, el tema de la especialización de mercados. Y si tú revisas todo esto, al final de cuentas es tema de planificación, ¿no? Un tema que nosotros seguimos con bastante falencia en el territorio. No planificamos, no tenemos claro la visión territorial, no tenemos claro hacia dónde apuntarle. Esperemos que esto pueda cambiar, pues recordemos que también hace algunas semanas se llevó a cabo el tema del taller de inteligencia territorial, donde se supone se lograron identificar algunas acciones que a las que se debe de apuntar como territorio. Si comparamos el tema de 2023 con 2024, incluso algunas de las anotaciones que tiene el estudio de esos temas que no se han tocado están hoy como reto: el tema de la asociatividad, el tema de la corrupción, el tema de la gobernanza, el tema, por supuesto, de las inversiones que se deben hacer en el tema de innovación, o sea, de fomento del tema de innovación, del tema de fomento de empresas tecnológicas. Entonces hoy la gobernación, pues esta gobernación que está empezando, aun cuando sea de cierta manera una continuidad del gobierno anterior, pues tiene unos retos que debe de asumir. Esperemos a ver qué pasa, pues si efectivamente se asumen o no se asumen, Carlos. 6 de la mañana, 42 minutos, 6 de la mañana, 42 minutos. Don Julio César Díaz Tábara está conectado con nosotros a esta hora. También saludamos al profesor Julio Ángel Vides, que nos dice: buenos días, Carlos, conectado. Por fin Álvaro Uribe reconoce que él es partícipe junto con el expresidente Santos y Duque, que son los responsables de la hecatombe que vivió el país, y ahora la culpa a Petro. Emiro Campuzano, buenos días. Carlos Pérez, una mañana con una leve llovizna en la ciudad de Cincel, en la ciudad y gran parte de las zonas rurales. La calidad de vida de los territorios impacta positivamente cuando se hace un diagnóstico real. Saludos. Sonia, aquí revisando el informe en lo que tiene que ver con entornos de negocio, el departamento cae 4 posiciones. A diferencia, por ejemplo, de departamentos de la zona Caribe como son Magdalena y Cesar, que suben. Por el contrario, 6 puestos en eso que tiene que ver con entornos de los negocios. Esa parte también que a nosotros nos afecta tanto, Sonia, y que se ha hablado mucho de cómo hacer que el departamento se vuelva también rentable, que pueda tener la posibilidad de adquirir por su propia cuenta también recursos vía impuesto y no depender tanto de lo que llegue del gobierno nacional. Eso no se ha movido absolutamente nada y al parecer está empeorando. Bueno, Carlos, habría que ver ese indicador de entorno de los negocios, cómo se calcula. Yo no tengo claro la fórmula de ese indicador para saber realmente qué afecta. Hasta donde recuerdo puede tener relación con los costos del trámite para montar empresas y con los tiempos para dar respuesta dentro de la estructura local a mover ese indicador. O sea, yo creo que este tema de competitividad amerita una invitación a la Comisión de Competitividad para que nos explique con claridad en dónde están los retos del departamento y cuáles son las estrategias que se van a asumir. Que de hecho, para asumir la estrategia de competitividad no lo hace la gobernación sola, porque muchos de los indicadores tienen que ver también con otras instituciones que hacen o dejan de hacer cosas. Entonces, una estrategia de competitividad territorial requiere confianza entre los actores del sector, requiere capacidad para que cada quien haga lo que tiene que hacer y requiere un trabajo articulado. Entonces, llevar un territorio a que mejore
requiere esa capacidad en los que están al frente. Entonces sí me parece importante conocer los retos y conocer los responsables de avanzar en esos retos, o sea, qué institución le corresponde y qué compromisos se están asumiendo para que el indicador se mueva. Porque a veces puede ser, y te soy sincera, cuando he estado cerca de los temas, a veces puede haber bajado, por ejemplo, 4 puntos y de pronto tiene que ver con que a alguien le faltó cargar un informe para reportar el indicador y por eso el indicador no se movió. Y a veces suceden cosas así. Entonces, no quisiera asumir una respuesta, sino más bien entender cuál es la respuesta que tiene la persona encargada sobre este tema y en general sobre la estrategia de competitividad territorial, porque es estrategia, Carlos. Correcto. Pero desde la percepción, ¿usted cómo ve? Es que por eso te digo, ese como tema, no, es decir, no se sé, avanzó, porque realmente no, es que yo, es que no sé la la fórmula. consolidación de nuevas Claro, empresas en el departamento de Sucre, pero la verdad por que lo uno ve menos, que eso haya avanzado, más no, allá es de lo que, que pueda decir, de lo que pueda suceder en no, ese sentido de por que eso, algún informe que no se envió o alguna información que faltó por entregar no, es que tú sabes que Sucre completamente, sigue, pero la percepción que uno puede tener de la realidad de los entornos laborales en la posición de Sucre de atraer nueva inversión, pues uno no la ve tan clara. por eso te digo que la fórmula, que no tengo claridad cuál es la fórmula del entorno de negocios. Si tiene que ver con temas de trámites para que la inversión llegue o si tienen que ver con tasas tributarias para que no se dé. Entonces es importante saber el entorno de los negocios, cuáles son los indicadores que se calculan ahí. Porque a veces tú puedes decir, no, yo solo demoro un día y a ti te califica bien el entorno de negocios, pero las empresas no llegan. Entonces el problema es más estructural porque de pronto no tiene que ver con la duración de los trámites, sino puede tener que ver con los costos de instalarte en un territorio, ¿sí? O con la corrupción, que no sé si allí se mide corrupción también, ¿sí? O tiene que ver con que tú no te ubicas en un territorio porque no tienes una mano de obra totalmente formada. Entonces tú puedes tener un entorno que, por eso te digo, no recuerdo cómo se calcula ese indicador. Tú puedes tener un entorno que te dice el entorno está perfecto, pero las empresas no se dan y de hecho en Sucre no se da, no hay una fortaleza empresarial ni una estrategia de atracción que haga que tú escojas y prefieras a Sucre por encima de otros departamentos, Carlos. Carlos. Sí, Carlos. Carlos, en ese ítem de entorno de negocios es la facilidad que hay en el territorio para los trámites, ¿no? Para los trámites de formalización y demás de constitución de negocios. Perfecto. John Oviedo Pérez ya está conectado con nosotros también. Se suma a la conversación. John, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Sonia, un saludo muy especial para ti, Carlos Paternina y Carlos Pérez. Buenos días para todos. Bendiciones. Buenos días. Bueno, muchas gracias, John, por estar con nosotros. Y bueno, tu primera impresión de este informe que ubica a Sucre un puesto por debajo de lo que fue el índice del 2023. Bueno, he venido escuchando cuando estaba terminando unas actividades acá propias de la rutina de trabajo diaria. Los he venido escuchando con atención, con detenimiento y bueno, son puntos que nos permiten saber en qué hay que avanzar, en qué hay que buscar las estrategias, como lo expresaba Sonia inicialmente, cuáles son las estrategias que nos permiten crecer, si bien nos están generando un espacio, un escenario que las cifras de pronto no nos indican que esto está mejorando, es qué parte del escenario se puede buscar para que esto mejore. Entonces, que no solamente sea un indicador, sino qué hacemos para que esos indicadores, o mejor, para que la calidad de vida, que al final de cuentas es lo que se busca
con el mejoramiento de los departamentos y en general de los municipios que conforman esos entes territoriales, le lleven mejor calidad de vida a cada uno de los ciudadanos. Entonces, es buscar en el escenario de lo que empeora según el número o según el guarismo, es buscar el escenario para que las estrategias permitan mejorar. Es como buscar el punto 00 para que bueno, ya eso pasó y si se hizo o no se hizo, pues bendito sea Dios, pero es buscar hacia adelante en mejorar estrategias para que el comercio o para que las actividades que busquen o propendan por desarrollo lleguen y afianzarlas, ¿no? Afianzarlas, porque a veces nos quedamos en unas discusiones que si bien son importantes, no nos permiten implementar las acciones que busquen que esas situaciones puedan resolverse. Ahora el comentario en temas generales, pero de pronto más adelante sí ya con puntualidades que nos permitan buscar estrategias para los territorios, ¿correcto? Correcto, pero ¿cuáles podrían ser esas estrategias, John? Porque reitero, es decir, aquí se ha hablado con las personas encargadas de medir este índice o de hacer la evaluación cuando salía los años anteriores y en principio se hablaba, bueno, en 4 años es muy difícil mover esa aguja, pero vamos a hacer cuestiones para precisamente que en el futuro ese puesto que normalmente ocupa el departamento de Sucre mejore de manera sustancial, porque normalmente o es 23 o es 24 o es 22, pero ahí el departamento de Sucre no se mueve mucho. Pero, ajá, ¿y cuándo va a llegar entonces ese salto? Porque, es decir, pasamos de administración en administración con la esperanza de que finalmente lo que se hace allí va a impulsar que en el futuro la cosa mejore, pero vemos que todo sigue igual. Carlos anotaba un punto específico que me pareció bastante trascendente cuando anotaba la asociatividad, Carlos Paternina. Yo siempre he venido generando el espacio o conversando o donde quiera que me dan la oportunidad de intervenir y es buscar la implementación de un sistema de asociatividad que nos permita crecer alrededor de Sincelejo inicialmente. Tenemos en cuenta que Sincelejo es la capital y la construcción del desarrollo siempre ha sido desde el inicio de los tiempos monocéntrica. Sí, casi siempre se ha ido buscando la manera de fortalecer el centro y después que este irrigue hacia el resto. Y este lo plantearía a través de la construcción del área metropolitana. Yo creo que ya llevamos algo más de 4 años conversando el tema, como 3 años tal vez, en donde existen algunos elementos que nos permiten buscar formas de crecimiento. Siempre escuchamos a las personas con alguna edad que nos dicen, no, es que Sincelejo antes era polo de desarrollo, en Sincelejo antes se daban tales cosas, en Sincelejo habían tales empresas, en Sincelejo se producía gaseosa, se producía elementos de metalmecánica, se producían elementos agropecuarios y había una comercialización de telas. En términos generales, eran sistemas de comercio que nos permitían pensar en aquel momento que Sincelejo iba en un crecimiento de desarrollo con mira o factores de desarrollo y obviamente eso jalonaba el resto. Hoy podemos pensar que con serios elementos que tenemos y que se han construido con los tiempos, algunos por las administraciones municipales, otros por las administraciones departamentales, pero pensar en un organismo de asociatividad que permita el crecimiento de todos, sin celos, sin perjuicios, sin prejuicios, en donde se construya una verdadera generación de ese polo de desarrollo. Creería que una buena estrategia podría ser a través de la construcción del área metropolitana. Fíjate que estamos en un proceso de construcción de un sistema de transporte público que es un factor que propende al desarrollo. Podríamos pensar en formas de crecimiento a través de
de la construcción de bancos de maquinaria que puedan, poniendo un ejemplo, Sincelejo tiene banco de maquinaria y si hay un sistema de crecimiento a través de área metropolitana donde pueda hacerse mantenimiento vial desde allá, entonces ya San Pues no necesitaría comprar su maquinaria. De alguna forma estaríamos apoyando unos procesos que son comunes. Entonces el agricultor de San Pues puede traer sus productos en unas buenas vías que son mantenidas con un esquema societario en donde Sincelejo los alona. Y obvio el departamento. Si bien en la construcción de área metropolitana pues no hay un espacio para el ente territorial departamento como tal, de pronto buscar un esquema de región en donde pueda permitirse el aporte de capitales y buscar estrategias, ¿no? Buscar estrategias que nos permitan desde lo más puntual generar escenarios de desarrollo. Pero si nos centramos solamente en el número, que si subimos, que si bajamos, que si solamente es 24, si es 25, tal vez la discusión se vuelve muy gaseosa y no nos detenemos en las puntualidades. Sin duda alguna, el tema de seguridad que hoy está en boga también genera un factor de desarrollo. Es buscar las estrategias que nos permitan cerrarle la puerta al flagelo del narcotráfico y que nos ha venido golpeando al departamento de Sucre en gran medida. Entonces son espacios, Carlos, que debemos ir cerrando para que se den otras cosas. Sin duda alguna ahí al lado del narcotráfico viene la extorsión y quién va a venirse para Sucre si al día siguiente lo están extorsionando. Entonces esos elementos no nos permiten pensar en crecimiento, pero hay que cerrarle la puerta juntos para que podamos avanzar en esos temas puntuales ya. 6:58 minutos de la mañana. Diego Salgado está conectado con nosotros. Tolú Cívico, los gobernadores de Sucre, ninguno se ha dado la tarea de planificar el territorio. Por acá, don William Gómez Cáceres también está conectado con nosotros. Edín Alexi Hernández Paternina también. Tolú Cívico que dice, en una integración donde la gobernación sea quien convoque, se debería realizar planes de ordenamiento subregionales. El Golfo de Morroquillo necesita el ordenamiento de su fachada litoral. Tolú Viejo necesita un ordenamiento minero y La Mojana necesita la organización de su territorio en función de la productividad. Diego Salgado, Sucre es un departamento privilegiado debido a su condición geográfica. Falta cambiar la mentalidad pobre que tienen los mandatarios departamentales de turno. Sincelejo, continúa Diego, se puede convertir junto con el municipio de la Partada en las despensas agrícolas de la región Caribe y Antioquia, pero no se puede suceder mientras que tengan una mentalidad pobre y tradicionalista. Tolú Cívico continúa diciendo, los que han administrado el departamento de Sucre no han logrado una verdadera proyección de por ejemplo, Héctor Olimpo propuso y que la gran ciudad del Golfo, pero de forma espontánea, sin un proceso de planeación y ordenamiento del territorio. Diego Salgado, para lograr el desarrollo sostenible en Sucre hay que trabajar sobre dos ejes fundamentales, vías y desarrollo socioeconómico. Don Juan E. Bustamante, que nos dice en sintonía desde el norte de la provincia de Quebec, en Canadá. Un abrazo a don Juan E. Bustamante. Sonia, además del entorno laboral, el otro donde el departamento de Sucre se encuentra peor posicionado es el de las instituciones. Está en la posición 27 de 33. En esto de instituciones se miden 5 ítems. Primero, desempeño administrativo, donde Sucre está en la posición 25. Gestión de regalías, donde Sucre está en la posición 17. Índice de gobierno digital para el Estado, ahí está en la posición 28, con una calificación de 2.0, 3 de 10 puntos posible. Y el tema de gestión fiscal, donde el departamento está en la posición número 16.
¿Qué decir ante ¿viste? ante este O tema de la sea, institución? Es decir, cómo se organiza por eso, el desempeño y cómo se administrativo, desarrolla todo el tema de lo público. el desempeño administrativo, que es en donde te da el indicador más bajo, lo mismo que en el de desempeño digital, son dos indicadores que son responsabilidades de la gobernación en la fórmula de aplicación y en la estrategia, porque los gobiernos tienen una responsabilidad del índice de gobierno digital y también tienen una responsabilidad por medio de la cual los ranquean en lo que tienen que ver con el desempeño administrativo. Entonces, debe haber unas estrategias para poder mejorar en este indicador. Y por eso te decía, interesante que un día nos presenten como tal en cuáles indicadores hay estrategia y cómo con esa estrategia van a mejorar en la calificación. Porque es que mira que la calificación es tuya contigo mismo y luego viene el ranking. Entonces, si por lo menos la calificación es 2 punto algo, es porque estás rajado, independiente de que luego te ranqueen contra otro. Entonces, hay un primer reto que tiene que ver en cómo mejoras tu calificación en cada uno de los componentes y luego cómo te comparas con otro. Y para mejorar la calificación, sí tienen que haber dependencias responsables y tiene que haber una manera de hacerle seguimiento a esa ejecución, Carlos. Entonces, mira lo que tú dices, es un factor que depende totalmente de la gobernación, ese factor. Aquí, Sonia, normalmente uno espera que cuando se lanza, por ejemplo, el plan de desarrollo departamental que se lanzó hace poco, que se aprobó en la asamblea, uno espera que cuando lo expliquen le digan a uno, mira, esto lo vamos a hacer para llegar hasta tal punto, hasta tal puerto, para lograr tal resultado. Pero usted indicaba al principio, se buscaba en los 4 años de la administración anterior subir al menos 5 puntos y vemos que el departamento no subió esos 5 puntos, por el contrario, la situación no mejoró mucho. Ahí, ¿cómo puede lograrse precisamente eso? Es decir, que lo que yo me proponga finalmente se alcance o al menos se llegue a un punto que indique que se va por el camino correcto. Pues Carlos, con una buena gerencia pública, con una destinación efectiva de los recursos y con una articulación entre todos los actores, porque tú sabes que cuando la agenda es prioritaria se saca adelante y cuando no, en lo público siempre te vendrán otras tareas adicionales que ocuparán tu día a día. Entonces tiene que ver también con un compromiso real con que se transforme los indicadores y con que los indicadores mejoren. A veces tú, y eso ya te lo decía, para lograr que un indicador cambie, tú pudiste haberte gastado todo el dinero del mundo y finalmente el indicador no cambió y te dicen todo lo que invertiste ahí. Eso por lo menos pasa muchas veces con la calidad de la educación, que le invierten, sigue pegado el indicador de calidad. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia detrás de la inversión. O sin haberte gastado mucho dinero, con una estrategia sostenida puedes lograr que se transforme, Carlos. Entonces, para mí la clave es la gerencia pública, el compromiso y el trabajo articulado. Carlos, aquí hay, en lo que tiene que ver con educación superior y formación para el trabajo, 2 indicadores interesantes para revisar. Sucre se encuentra en la posición 26 de 33, que es otro de los números bajos, en cobertura bruta, en formación técnica y tecnológica. Y el otro tiene que ver con egresados del SENA vinculados
al mercado laboral, en el que Sucre está en la posición número 27. Es otro de los números donde realmente está bastante quedado el departamento. Y ahí uno también habla, porque es decir, los jóvenes y como también el SENA, que se supone que es una de las plataformas que puede ayudar a impulsar también el crecimiento del departamento a través de formación, y que esta formación finalmente se traduzca en puestos de trabajo. Pero aquí queda claro de que de nada sirve tener el SENA en todos los municipios si finalmente tampoco la oferta laboral es tan amplia que logre cubrir esos nuevos estudiantes que salen precisamente ya a la vida laboral. Claro, es que aquí tenemos que ver varias cosas. Uno, pues hay que mirar la pertinencia educativa, ¿no? Están saliendo técnicos, pero hay que mirar en qué. Y si efectivamente nuestro mercado laboral está enlazado a esos profesionales o esos técnicos que estamos sacando. De esto hemos hablado también en varias ocasiones. Y mientras no tengamos claro la visión del territorio, hacia dónde lo queremos apuntar, pues vamos a seguir viendo que estos indicadores no van a cambiar en el sentido del tema de los que nos acabas de mencionar. Ahora, y lo digo ¿por qué? Porque efectivamente muy seguramente estamos enfocados en el tema, o seguimos enfocados en el tema de los programadores de computadores, de sistemas. Creo que el SENA brinda mucho temas sobre gastronomía y demás, pero todo esto tiene que ir atado a estrategias territoriales. Si estamos sacando temas de gastronomía, por ejemplo, y no estamos haciendo énfasis en el territorio, el tema de turismo, pues para dinamizarlo, pues todos estos profesionales que vayan saliendo, pues no van a encontrar dónde apuntarse. La informalidad en nuestro territorio es bastante alta, no lo podemos olvidar, y también impacta de todos estos números que estamos viendo. Mientras no haya formalización, mientras no haya claridad sobre hacia dónde apuntarle al territorio, pues vamos a seguir viendo estos indicadores negativos. Ahora, bien nos decía algo, John. Voy a devolverme un poco de pronto para atender este punto que tú estás diciendo. ¿Cuáles son los territorios que más impactan dentro del departamento en este índice de competitividad? Por supuesto, Sincelejo, que es la capital. Y también vamos encontrando, y lo voy a atar a lo que venían diciendo en los comentarios hacia el Golfo del Morrosquillo, los municipios que también nos están impactando en estos índices de competitividad. Por supuesto, Tolú Viejo con el tema de la industria, y Tolú, porque al final de cuentas ya está el puerto, ¿no? Y esa actividad portuaria también pues debe estar jalonando algo en ese índice de competitividad, en alguno de los tantos indicadores que tiene. Recuerde que el cuarto factor está atado al tema el tercer factor está atado al tema de mercado, el tercero, perdón. Y por supuesto todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos del tema de asociatividad, la asociatividad precisamente nos va a llevar, o nos podría llevar, a que dinamicemos mucho más rápido algunos de esos puntos, de esos 102 factores que se están midiendo en el tema de competitividad. ¿Por qué? Si en la capital del departamento no tenemos transporte, pues seguramente que eso tiene que estarse reflejando en alguno de esos indicadores. Si eso sucede en la capital, y si nosotros no tenemos unos enlaces territoriales adecuados, pues nos va a tener que estar afectando en el tema de mercado. Y si no tenemos cómo efectivamente apuntar hacia esa visión del territorio, si no tenemos claridad hacia dónde es que el departamento debe de virar, hacia dónde es que está lo estratégico para el departamento, en el entendido de pronto de esa conectividad internacional que tenemos en el Golfo, de esas potencialidades de la industria que tenemos en Tolú Viejo, de la capacidad que tiene la capital del departamento en el tema de servicios o de comercio, y todo esto está disgregado en nuestro territorio, que no sucede en otros municipios, en otros departamentos, pues por supuesto que no vamos a poder llegar a avanzar, no un punto, sino incluso 5 o 6 puntos en este índice de competitividad, porque es que no estamos compitiendo en debida forma. Si nosotros no le prestamos atención al tema de los enlaces territoriales, que lo mencionamos incluso en las reuniones, en el programa que estuvimos con los funcionarios de la gobernación, y si estos ejercicios que se hacen en el territorio de planificación, así sean básicos como esta mesa de inteligencia territorial, no se llevan a feliz término, pues el próximo año seguramente vamos a estar en el puesto 24 o en el 23 o en el 22 o en el 25, como bien lo mencionaste hace un rato, Carlos.
7 de la mañana, 10 minutos. Por acá, Tolú Cívico, que nos dice: mientras la informalidad sea la base de nuestra economía, en la mayoría de los pueblos de Sucre jamás avanzaremos. Hasta Isabel Castro, que nos dice: los resultados demuestran que más fue la bulla del gobernador y de lo más importante nada. Se le caen sus aspiraciones presidenciales, lo dice hasta Isabel Castro. Jaime Salazar: los chinos estuvieron en la asamblea de Sucre ofreciendo su hermandad y su disponibilidad para el desarrollo de Sucre y no le dieron importancia, posiblemente por celos políticos, porque fue iniciativa del ingeniero Remberto Merlano, egoísmo puro con el departamento. Diego Salgado: sin herir susceptibilidades, Sucre necesita capacitar a los educadores del departamento. Sus teorías se han quedado con estudios viejos y desactualizados. Precisamente sobre este punto preciso, el comentario de Diego, John, porque otro de los índices, en este caso de educación básica y media, donde a Sucre le va peor, es primero en los puntajes prueba saber 11 en los colegios oficiales, donde está en la posición número 25, y segundo en la posición 25 también en lo que tiene que ver con docentes de colegios oficiales con posgrados. Ese tema de la educación, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Carlos, yo ahí tengo serias dificultades en el proceso de entendimiento de qué está pasando en Sucre. ¿Qué está pasando en Sucre frente a lo que pudimos haber hecho desde el año 2001, cuando comienzan los procesos de certificación en materia de educación? En mi paso por la gobernación, comencé a mirar los procesos al interior de la Secretaría, cómo se iba dando en las diferentes instituciones educativas. Y luego, cuando llego a la alcaldía de Sincelejo, que es el segundo ente, digamos, territorial certificado en materia de educación, se comienzan a ver temas muy puntuales que dibujan lo que uno pudiera pensar frente al grueso de cosas para decir, ya entiendo por qué estamos así. Y es que los procesos de iniciación entran en un fuerte choque dentro de lo que es la formación del niño y su generación de conocimiento para la vida, en el sentido que alguien escribió aquí ahora hace unos minutos que los procesos se habían quedado como anquilosados en el tiempo, y si Sucre en sus procesos está involucrando docentes que de alguna manera van a la docencia como un escape de profesiones, no hay una cierta vocación como lo que habría antes o lo que había antes, y que los mismos procesos ya nacionales que impactan el territorio no permiten pensar que la educación, voy a colocar esto entre comillas, sería como era antes. No es que antes fuera mejor o peor, sino que antes se impartía con disciplina. Amén del conocimiento, pues que ya cada quien busca en su proceso adquirirlo o aprenderlo de mejor manera, pero hoy nos encontramos frente a unos procesos débiles formativos. Fíjate que en ese tema de las mediciones nos centramos en que si estamos bien en las pruebas saber, eso nos indica que la educación está bien. Y eso no es del todo cierto. Pero lo que sí nos indica que si las pruebas están mal, nos confirma que efectivamente están mal. Pero ¿qué hacer para que eso pueda avanzar? ¿Qué hacer para que eso pueda avanzar? En algún momento que se discutían estos temas con Secretaría de Educación, ya más puntual en la alcaldía de Sincelejo, se pensaba en cómo generarle esos espacios de competitividad al docente que no se anquilose en su proceso como una especie de carrera, ponerle de pronto un docente suplente o un docente que pudiera generar espacios de competitividad al interior de las instituciones
no como están, en el sentido de que hay docentes que no se han pensionado o docentes que están en proceso de pensión y no salen porque obviamente están recibiendo su salario. Es un tema departamental y me imagino que nacional, no conozco el resto de entes territoriales, pero que sin duda alguna debe haber una renovación en el territorio, no solo de docencia, sino de los procesos educativos. Ojo, porque al decirlo así de manera general podemos estar siendo injustos frente a docentes que sí hacen bien la tarea. Pero el indicador nos está mostrando algo, y es que ahí debemos fortalecer los procesos educativos, no solo desde la primaria y desde la media, sino todo el proceso. Fíjate que tú estabas enlazando ahora el SENA y resulta que desde el año 93, cuando salió la ley 115, y desde mucho antes, cuando salió la ley 30, los procesos educativos pueden amalgamarse en los dos escenarios. Entonces nosotros estamos esperando que el niño llegue a una etapa para poderle pensar, involucrar en la otra. Y resulta que hoy necesitamos tomar decisiones que sean inmediatas o por lo menos mediatas y no en el largo plazo, para poder pensar en que estas generaciones pueden comenzar procesos de cambio. Creería que es un tema bastante espinoso, porque el grueso de la población, solamente en Sincelejo hay 50,000 niños en el sector educativo. Es un grueso de la población si tenemos en cuenta que en Sincelejo hay unos 350,000 habitantes más o menos. Mira que de 350 y 50,000 en edad escolar. Es un número bastante fuerte y es un número que puede catapultar al desarrollo si lo logramos fortalecer de mejor manera. Bueno, llegando a la parte final de nuestro espacio en el día de hoy, vamos a saludar a la gente que sigue conectada. Don Remberto Merlano, que nos dice, en el caso del SENA, toca ver cómo, dice Carlos, qué tipo de técnicos están preparando y para qué debe ir, en sintonía hacia cuáles son las apuestas productivas del departamento. Felipe Carlos Amaya, saludos fraternos. El nivel de rezago en las dimensiones que permiten avanzar en competitividad se constituye fundamentalmente en la problemática, pero como se sigue siendo cerrado por parte de quienes proponen la política de competitividad, no será posible avanzar. Roberto Lisme, que también nos envía sus saludos a esta hora de la mañana. Y Felipe Carlos, que nos dice, por otro lado, cómo pretender avanzar si en los gobiernos siguen estando los mismos con las mismas y su visión se separó del desarrollo para pasar a sus intereses particulares y partidistas. Sonia, su comentario de cierre, aquí analizándolo o viendo el último, revisando los indicadores de Sucre en temas de ecosistema innovador, en temas de patentes, el Sucre está 33 de 33, es decir, aquí no se crea ni se inventa nada. Su comentario final, Sonia. Dos cosas, Carlos. Quiero complementar el tema de educación y también la manera como se eligen los rectores, que para todos es conocido. Entonces, desde allí comienza una gerencia eficiente o una gerencia con intereses. No quiero decir que en todos los rectores, pero también, pues, escucha uno los comentarios al respecto. Y dos, los recursos entonces de ciencia y tecnología, hacia dónde se están destinando en el ecosistema innovador, qué se está priorizando y qué tan efectiva es esa priorización. O te acabas quedando en una cantidad de documentos que no se vuelven innovación real en las cadenas de valor, sino documentos para ejecutar un recurso. Entonces, pues podemos seguir así, viendo los retos o definiendo unas estrategias que lleguen a la transformación. Cuando decía John lo de los estudiantes, en planificación del desarrollo, eso se llama el bono demográfico. Ese bono demográfico tiene la capacidad de construir desarrollo, como le decía John, o de generar mayor pobreza y exclusión. Y ese es el departamento
que se está construyendo. Entonces, si hay un reto que hay que exigirle a los gobernantes de turno, que tiene que ver con la generación de capacidades de calidad a las nuevas generaciones que vienen para que ellos puedan asumir un desarrollo efectivo para ellos y para el departamento, ¿ves? Porque si no está formando una cantidad de jóvenes excluidos y creyendo que lo que se merecen es seguir viviendo en la pobreza. Y yo creo que ahí se atañe una gran responsabilidad a los que están al frente de lo público, Carlos, que no es un discurso teórico, sino es un discurso de las realidades que se están construyendo para las nuevas generaciones. Correcto, y ahí viene también la fuga de talento, ¿no? Se tiene que ir la gente porque aquí no encuentran cómo salir adelante. Carlos Enrique Paternina, tu comentario de cierre solamente para también resaltar lo positivo que entrega este informe para el departamento de Sucre, que sobre todo está en el tema de la salud. Se encuentra en la posición número 3 en controles prenatales. El departamento de Sucre en una muy buena posición. En el tema también de cobertura en gas, el departamento se encuentra en una buena posición y en lo que tiene que ver con camas generales y especializadas en lo que tiene que ver con temas de salud, el Sucre está en la posición número 2. Ese fue también, si se quiere, algo que quedó de toda la inversión que se hizo a nivel nacional en el tema de la COVID-19. Tu comentario de cierre, Carlos. Bueno, Carlos, este índice de competitividad lo que hace es medirnos con respecto al resto del territorio, ¿no? Voy a poner un ejemplo de pronto para cerrar este tema de educación que es tan trascendental e importante. En Barranquilla se viene haciendo una apuesta interesante, no desde ahora, desde el principio del año 2000. Empezamos con el tema, se empezó en ese momento con el tema del mejoramiento de la infraestructura de los colegios públicos. Posteriormente vino una estrategia de bilingüismo desde los colegios públicos. Ahora le están apostando al tema de la robótica y de la, ¿cómo lo llama ahora? De las nuevas tecnologías. Por supuesto que eso, si nosotros lo llevamos a Sucre, no lo vamos a encontrar. O sea, nuestras apuestas en el tema educativo siguen rezagados con respecto a esa ciudad o a ese departamento que lo tenemos bastante cerca. Si nos vamos a otros elementos que podrían impactar el territorio, si venimos aquí a Bogotá, encontramos unas apuestas bastante interesantes de equipamientos que están atados al tema de felicidad. Y uno dice, bueno, ¿por qué felicidad? Porque tienen bibliotecas, tienen centros comunitarios, tienen espacios de descentralización de la alcaldía. Y todas esas estrategias territoriales efectivamente nos empiezan a dejar claro por qué Bogotá se sigue manteniendo en el primer puesto y por qué de pronto el Atlántico empieza a ser uno de los territorios competitivos de nuestro país. Las apuestas, por supuesto, no deben de ser iguales. Sin embargo, sería interesante que en Sucre estuviésemos hablando hoy de bilingüismo, teniendo claro las potencialidades que tenemos en el Golfo de Morrosquillo y esas potencialidades de las que veníamos hablando de los enlaces territoriales. O sea, si yo tengo claro que tenemos unos territorios que nos pueden impactar en este tema de la competitividad, y tenemos claro que con los enlaces territoriales, con las apuestas estratégicas, con esa claridad de hacia dónde debe ir el departamento, podríamos estar, de pronto no compitiendo con el Atlántico o con Bogotá, pero muy seguramente sí con Córdoba, con Bolívar y con otros departamentos de aquí del Caribe colombiano. O sea, esa debería de ser de pronto la apuesta de estos gobiernos que vienen de gobiernos consecutivos. O sea, venimos de varias administraciones y que las apuestas de continuidad de esas administraciones deberían de estar atadas a elementos estratégicos en nuestro territorio. Eso no se ha visto en Sucre y lastimosamente son temas que pueden seguir aplazados, no lo sabemos. Estas administraciones están empezando y muy seguramente tienen una dinámica que están llamadas a hacer cosas distintas. Esperemos a ver qué sucede. Ahora, eso que nos mencionaste al final, esos son los indicadores y ese es el segmento que está salvando de pronto la competitividad en Sucre, el tema de la salud. Y eso no es algo nuevo.
Eso no es algo nuevo. Eso incluso tengo un gran amigo que su tesis en el tema de ordenamiento territorial fue Sincelejo como ciudad prestadora de servicios de salud. Y eso fue hace más de, creo que esa tesis, si no me equivoco, fue hace más de 7, 8 años, que yo la leí, que me la compartió, la leí y yo dije, bueno, sí, de verdad, hay una potencialidad en el territorio desde ese segmento. Y eso llevó a que en algún momento se hablase de un clúster de salud en el territorio. Y ese clúster de salud sigue siendo un tema aplazado, un tema estratégico que de pronto nos podría dinamizar el territorio y que nos podría tener en otras condiciones distintas. La reflexión es, por supuesto, no solamente de nosotros los ciudadanos, sino también un mea culpa de quienes nos han gobernado y de quienes están hoy, por supuesto, en el escenario de poder tomar decisiones territoriales, Carlos. Perfecto. Bueno, yo muchas gracias por estar con nosotros también aquí en Micrófono Abierto en el día de hoy. A la gente también hacerle la invitación porque mañana esperamos continuar con este tema con funcionarios de la Gobernación de Sucre que nos han dicho el lunes no podemos porque tenemos ocupaciones, pero el martes sí estaremos allá. Entonces la idea es seguir este tema en la jornada de mañana. Tu conclusión de este asunto, John, también dejando que a nivel regional solamente un departamento se encuentra entre el top 10 de los calificados, es el departamento del Atlántico. Incluso un departamento pequeño como el Quindío supera al departamento de Bolívar. Tu comentario de cierre, muchas gracias por... Ahí tengo dos temitas muy puntuales por tiempos. Comparto lo que dice Carlos en el tema del clúster de salud. Cuando se estaba proponiendo, cuando se conversó el tema de la unión de los hospitales en el departamento de Sucre, era esa la visión. La idea era fortalecer el centro, una especie de turismo hospitalario. La idea era fortalecer los procesos que se podían fortalecer en las otras sedes, pero ubicar a Sincelejo en un proceso mayúsculo, es decir, quitarle un poco las cargas laborales al resto del departamento, pero fortalecer al municipio de Sincelejo con el hospital universitario. Y la otra estrategia, pues, era colocar a Sincelejo dentro de un proceso de formación con una S robusta, que pudiera prestar otros servicios de atención, algo así como lo que se hizo en Zipaquirá. Es un sistema que funciona bajo el mecanismo de asociación público-privada con la finalidad de que se tomara la red entre el privado y el resto de red de los particulares y así fortalecer un proceso que también jalonara un turismo hospitalario con miras a cirugías o con miras a procedimientos mejor, con miras a procedimientos que fueran de más alto nivel para atraer turismo hospitalario a Sincelejo. Ahí se buscaba reintegrar nuevamente al territorio a todos esos profesionales sucreños que están en distintas partes del mundo prestando sus servicios de salud. Y lo otro con respecto a estos indicadores es que siempre se discuten, Carlos. Ahorita estaba buscando ahí en internet porque me acordé desde el año 1967. Viene Cantinflas diciendo, estábamos peor, dice, estábamos peor, pero ahora estamos mejor porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Resulta que el genio nos está diciendo, cada vez que nosotros, si nos damos cuenta, cuando saca el nuevo indicador, vuelve y hacemos la misma discusión. Pero ¿qué hicimos para que eso cambiara? Entonces el genio de la sátira nos está enseñando desde el año 1967 que caramba, hay que pellizcarnos para hacer algo y que esos indicadores que nos están diciendo que todo está mal, nos están develando esa venda que tenemos en los ojos y que debemos, dentro de nuestros procedimientos, de nuestra actividad diaria común, no tirar la basura en la calle, ayudar a vecinos, etcétera, etcétera, generar unos procedimientos que cambien por lo menos la visión que tenemos de nuestra ciudad. Creo que con eso cada uno de nosotros va apoyando un proceso y que no solamente es la alcaldía o la gobernación, es que hace cada uno de nosotros como ciudadanos por su territorio.
Con eso me despediría y bendiciones para todos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a John, a Carlos, a Sonia, a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana entonces a partir de las 6 para seguir profundizando y para que nos den explicaciones también desde la Gobernación de Sucre de por qué estos resultados en el índice de competitividad e innovación. A cada uno de ustedes que pase muy bien y ojalá la Selección Colombia gane en su debut de la Copa América.